Doña Julia, primero le quiero agradecer muchísimo que haya venido usted a visitarnos y a compartirnos un poco de su vida. Muchas gracias. Para servirle. Mi papá le gustaba mucho ir a nadar al mar, ¿no? Pero también teníamos familia en un rancho que se llama Tlaxcoyan. Entonces íbamos a Tlaxcoyan y no había muchas casas, ¿eh? Era una casa aquí, otra como a 3 kilómetros, otra así, dispersado, ¿no? Entonces Veracruz era realmente pequeño. Boca del Río era como si fuéramos a otra ciudad, porque como no había nada construido, entonces era largo el camino hasta llegar a Boca del Río. Entonces para nosotros ir a Boca del Río era como ir a una excursión, para ir a bañarnos al río, ir a pescar al rico. Entonces sí, hasta ahí llegaba, hasta donde estaba el Conchal. Hasta ahí llegaba prácticamente. Antonizardo era todavía mucho más, eran lomas de tierra donde nosotros veníamos desde Veracruz, ahí a esas lomas, llegando a Mandinga y hacia Alvarado, veníamos a agarrar cangrejos, porque los cangrejos salían a desovar al mar. Pero todo eso eran terrenos, pero terrenos así con mucha vegetación, hermosa la vegetación. Y así íbamos así al Rancho del Padre, acá por el Tejar, por Medellín, íbamos a cortar mangos, a agarrar ciruelas, también íbamos al río y todo eso, pero no había mucha población, eran las casitas lejos, lejos. Nos agarraba la noche y ahí en el Tejar salían los cocuyos y las luciérnagas en la noche, se veía de maravilla, ¿eh? De maravilla, que ya tiene años que nosotros no vemos ni los cocuyos ni las linternas. Y así fue creciendo y más allá y más allá y más allá. Hasta ahora que le dicen el medio del perro, y ahora está unas plazas que hicieron Plaza Veracruz, todo, pero ha crecido muchísimo en tantos años que tengo yo de edad, ¿no? Porque tengo 73 años y ha crecido mucho Veracruz. Hay partes que yo todavía no conozco. Y va creciendo y eran cosas que a veces a mí no me agradaban, porque tiraban muchos árboles, muchos árboles, había muchos mangales, había muchos árboles frutales, ciruelas, plátanos, bastantes. Y entonces al ir poblando, se va acabando la naturaleza. Entonces, no me agradó, pero pues seguía creciendo gente que no era ni de aquí de Veracruz, mucha gente que venía de fuera. Venía y había hasta paracaidistas que se agarraban terrenos y fincaban casitas de madera, de cartón, de lo que ellos pudieran y ahí hasta que ¿cómo se llama cómo está el coreta? Les hacía ya sus escrituras y todo eso y les vendían los dueños de los ejidatarios, porque eran ejidos los que había. Entonces ya los ejidatarios les dieron permiso de fraccionar y vender terrenos de esos ejidos tan bonitos que había, donde tenían vacas, caballos, tenían pollos, gallinas, bueno, muy bonitos, vaya, tenían los ranchos, le llamamos nosotros así, ¿no? Pero todo eso se ha ido acabando. Pero sí me he dado cuenta, vaya, del Veracruz que yo tenía, donde pasaba el tranvía, Los Pinitos, estaba un lugar que se llamaba Villa del Mar, que era descubierto. Tenía de un lado la orquesta, del otro lado la orquesta. Pasaba usted en el tranvía y veía los que bailaban, los que estaban disfrutando y todo eso así, ¿no? Bonito el paisaje veracruzano. Pero todo eso fue ya urbanizándose, pues ya no queda el Veracruz de antes, ¿no? Ya ha crecido también, está bonito Veracruz, ha crecido, pero hay lugares muy bonitos que tiene Veracruz, ¿no? Ha crecido en todo
Lo que sí no me gusta son las palapas que pusieron ahí en la orilla del mar. Eso sí nunca me ha gustado porque le quita la vista para que el que viene de fuera disfrute el mar. Está feo, sí, está feo, da un mal aspecto. Hasta el mismo acuario que hicieron para que luciera y vaya la gente a ver lo que tenemos en el mar, ¿no? Entonces, pero pues nuestras autoridades así lo quieren. ¿Y pues, qué puede uno hacer? Uno. Aquí Veracruz no es de muchas manifestaciones. Aquí Veracruz todo lo que nos dicen no replicamos para nada. Entonces, pues nuestras autoridades van haciendo lo que ellos creen conveniente para la mejora de Veracruz. La hermana de mi mamá vive como a cuadra y media del bulevar, pero vive como a 3 cuadras ahora es como fraccionamiento, ¿no? De la Huaca. En la Huaca había muchas pandillitas que se hacían y había otra pandilla que se llamaba la de la Fortaleza, que estaba cerca de donde tiene su casa usted. Entonces los de la Huaca se peleaban con los de la Fortaleza y eran guerras campales, pero con palos, con piedras, pero no era nada con armas bélicas, ¿no? Y decían que tenían hasta un jefe de la banda que decía, entre ellos entraba hasta que mi suegro, que ni se metía en esas cosas, porque venían todos y se escondían a la casa de mi suegro, que todavía no era mi suegro, pero lo conocía yo, pero sí, pero de agarrarse a trompones, todo, pero hasta ahí no llegaban más. Pero sí, no eran de que robaban, así como ahora hay delincuencia que se meten a las casas, ¿no? No, pero sí eran palomillas sanas que jugaban béisbol, hacían las solteras contra casadas en la playa antes de carnaval y todo eso, pero hubo un tiempo que sí, no se podía ver la Huaca con la Fortaleza. Ahí donde yo tengo mi casa, voy a cumplir 48 años de vivir ahí donde vivo. Y en la casa de mi papá, pues viví hasta 25 años que ellos vivían en la colonia Nueva Era. Y yo conocí a este muchacho porque iba a mi esposo, porque iba yo a la casa de mi tía y ahí había un montón de muchachas enfrente y había muchos muchachos y todo, y ahí fue donde conocí a mi esposo. Me casé con él, pero yo vivía en la colonia Nueva Era, que era unos terrenos que vendió un señor que se llamaba Octaviano Herrera, lo fraccionó. Mi papá compró un terreno ahí en Veracruz, ahí en la colonia Nueva Era, ahí fincó mi papá su casita, y ahí crecimos casi, ahí crecimos, porque llegando de México paramos, pero vivíamos en la casa de la mamá de mi papá. Y ya después, pues la hermana de mi mamá vivía ahí en Callejón 21 de Marzo, entre Barragán y Uribe, que queda a cuadra y medio del bulevar, y ahí vivía el muchacho con quien me casé, que ahora es mi esposo, y conocía yo bien, porque desde chamaquita iba yo y veía yo que enciérrense porque ahí vienen los de la Huaca, no abran, atranquen las puertas. Porque sí, agarraban y aventaban con lo que trajeran, y como en el callejón no eran pavimentadas, sino tenían unas piedras que nosotros le llamamos chinos, arrancaban las piedras y los chinos y a aventar, ¿no? Pero sí, tengo 48 años de vivir por esa barriada de ahí. Y ahorita la Huaca ya no es lo mismo que era antes, porque ya muchos les dieron casas, se fueron a vivir a otras colonias, vendieron ahí, y entonces ya no hay palomillas. Se acabaron las palomillas. Vivo en la colonia Centro, en la Ricardo Flores Magón, pero a 10 minutos del centro. Hago 10 minutos caminando de la casa de usted a Díaz Mirón, hago 10 minutos caminando a un paso, pero si vivo en el centro, me queda cerca todo lo que es el mercado.
Yo trabajé muchos años ahí casi a la entrada de Independencia y Ocampo. Estaba la librería La Escolar, que es una de las librerías más grandes que existió en esos tiempos en Veracruz. Y todavía vivía gente que habitaba en edificios su vida cotidiana. Y había negocios y todo eso, pero ya después cuando empezaron a hacer los fraccionamientos esos que empezó a crecer Veracruz, como en Costa de Oro, ¿no? Toda la gente empezó a agarrar, rentar esos edificios para que hicieran negocios y la gente que vivía ahí se trasladó a vivir al fraccionamiento de Costa de Oro. Entonces se fue quedando el centro como sólido, ¿no? Ya cuando daban las 8:30 de la noche y todo eso, ya quedaba como muerto todo lo que era la calle Independencia, 5 de Mayo, ¿no? Pero antes sí había cafés de los chinos, hubo un café de los chinos ahí junto a la librería que empezó chiquita la Casa Ralero, y luego había un café de los chinos, había las tortas Las Perlas, y así iba siguiendo hasta llegar al café de la parroquia y el Zócalo, ¿no? Y había una nevería que se llamaba Memo. Y todo eso, la gente concurría y caminábamos y todo eso por Independencia. Pero como fueron, le digo, permutando para otros lugares los vecinos de por ahí, pues se quedó sólido. Pero sí, ha cambiado mucho porque yo creo que mucha gente se ha retirado del mero centro y mucha gente que ha venido a vivir que no es veracruzana, pero nosotros ha cambiado mucho el estilo de vida porque nosotros éramos de llevar las ramas. Yo con mi suegro empecé a participar después porque él decía que la rama de los chiquitos era del 16 al 24 y todos los niños salían con su rama, la adornaban con cadenetas y le ponían hasta un farol que se usaban los farolitos, con su vela, a veces quemazón, a veces no quemazón, pero hacíamos las sonajas con las corcholatas. Aplanábamos las corcholatas y con un alambre hacíamos las sonajas. Y así, y los versos que cantábamos nos los aprendíamos muy bien y todo eso, y era sacar las ramas a casa por casa y nos recibían y todas esas cosas. Y luego del 24 de diciembre hasta el 6 de enero sacaban los grandes con tumba y con guitarras y con todo, y ya hasta nos pedían en las casas. Oye, ¿cuándo me vas a llevar a Rama para para recibirlos? Porque les gustaba que entraran y les hacían un comelitongo de sándwich, porque antes no se usaban los platillos, ¿no? Eran sándwich y refrescos y todo eso, y ya pedían la rama, y ya llevábamos la rama, ya salíamos a las 10 de la noche y terminábamos después de las 12 de la noche llevando la rama. Hay veces que unos bailaban, otros cantaban, y bien bonito que era, bien bonito porque recibían. Y ahora eso se ha perdido porque la gente ya no quiere que ni los niños le vayan a cantar la rama. Y ya la época moderna de las madres de familia ahora ya no les inculcan a sus hijos que esa era una fiesta veracruzana y que no había que perderla, ¿no? Entonces se ha apagado eso poco a poco, pero era muy bonito. Y los bailes que hacían en Villa del Mar, que hacían en la Luna, a veces o en las mismas casas organizaban fiestas. Oye, vamos a celebrar después de la rama, a ver cuántos juntamos y vamos a hacer un festín y vamos a hacer esto. Y hacían bonitas las fiestas en las casas. Antes no era cosa de salón. Si cumplía 15 años alguien o cumpleaños o primera comunión, era en su casa de las personas y se convivía más. Pero todo eso se ha acabado de un tiempo para acá. El modernismo ha acabado y como vienen tendencias de otras partes, eso es lo que tomamos. La Luna estaba en Cortés y ¿cómo se llama la otra casa? Otra calle que sigue era en Cortés y entre Allende y no me acuerdo la otra calle que sigue para atrás de Allende, no me acuerdo ahorita la calle,
pero ahí era la luna donde venían las grandes orquestas. Venían después ahí las grandes orquestas. Primero era en el en el círculo veracruzano, pero también en el Club de Leones. En el Club de Leones lo alquilaban y venían grandes orquestas. Y a mí era la época que ya podía yo bailar y ya iba yo a los bailes con las grandes orquestas. Bastante me gustaba el baile y me casé con una persona que no le gustaba bailar. Pero yo dije, bueno, no le gusta bailar, pero tiene las mejores cualidades del mundo, que él quiere mucho a su mamá y procura a su mamá. Al procurar a su mamá, pues iba yo a tener un esposo que me iba a atender bien, ¿no? Y que no me iba a hacer sufrir. Entonces dejé el baile, pues, vamos a las fiestecitas, a las reuniones, y bailo con mis hermanos, cuando van mis hermanos, con los compañeros, los vecinos, los compadres, y de repente se para él y baila una piecita para que no diga yo, no diga yo que no baila, ¿no? Pero sí, ya era muy bailadora. Había el sindicato el sindicato de los trabajadores no me acuerdo cómo se llamaba, el sindicato de empleados. Ahí también traían, pero ahí los padres de uno no las dejaban ir casi a uno a esos lugares, ¿no? Porque decía que no, que cómo voy a ir al sindicato de empleados, que quién sabe qué, que va de todo y que solas y no, pero también traían buenas orquestas, buenos conjuntos de música, la Santanera, la Matancera, a Miki Laura y sus Cometas. Mira, yo tenía en mi casa unos bailarines que eran mis papás. Mis papás tanto bailaban tango, como bailaban pasodoble, como bailaban tropical. Entonces yo los veía bailar el pasodoble cuando hacían las fiestas de las escuelas para recaudar para la fundación de la escuela que querían construir la más grande. Entonces hacían los bailes en un cuarterón que era la escuela alargada, así, ¿no? Hacían los bailes y mi papá y mi mamá bailaban pasodoble. Mi mamá con unas zapatillas de aguja, mi papá bien vestido, porque antes mi papá usaban los sombreros. Y bailaban y se daban vuelo por todo el salón y me agradaba verlos, cómo bailaban. Entonces yo aprendí a bailar y bailaba con mi papá, me gustaba bailar con mi papá. Entonces yo bailo de todo, aprendo de todo, me he ido creciendo como va creciendo la juventud, no me quiero quedar atrás, aunque ya esté un poco mayorcita. No me quiero quedar atrás, ¿no? Pero sí, de todos los bailes me gusta mucho la música. Todo tipo de música me gusta. Me gusta música para escuchar, me gusta música para bailar, para relajarme también me gusta la música. A mí sí me gusta toda la música. Ocurre que yo me casé el 7 de diciembre de 1974. Llegué a vivir a la casa de mi suegro porque él quedó viudo. Entonces viví 14 años en compañía de mi esposo y mi suegro. Mi primer hijo nació a los 2 años de casada. Entonces mi vida cotidiana era de levantarme, hacer el desayuno, lo que tenía yo que limpiar la casa, los quehaceres comunes que se hacen en una casa, guisar y tener la casa limpia y todo eso. No tenía yo niños. Ya cuando nació mi primer hijo, pues mi vida cotidiana era hacer lo mismo. Pero ya ahí mi esposo tenía aparte de su trabajo, un tallercito. Y ya el tallercito tenía yo que era su secretaria, facturar y recibir las llamadas y estar pendiente de que fueran a recoger lo que iban a recoger, lo que componía mi esposo. Y aparte de eso, pues tenía yo aparte que los niños iban al kinder, ¿no? Ya Arturito iba al kinder, a los 2 años iba a una guardería que quería él desde muy pequeño irse a la escuela. Entonces lo llevaba yo al kinder y me regresaba yo a lo que estaba yo atendiendo, y en lo que estaba yo atendiendo de mi quehacer me hablaban por teléfono y si tenía yo que facturar me sentaba y facturaba
Ya de ahí hacía yo la comida, me iba por el niño al kinder, regresaba, terminaba de guisar y ya venía mi esposo, comíamos y ya en la tarde pues decía mi esposo, oye, ¿qué te parece si vamos aquí enfrentito a la playa con el niño? Y ya nos íbamos a meter al agua y ya de ahí veníamos, cenábamos, arreglábamos al niño para dormir y ya hasta el otro día. Y la misma rutina era todos los días de lunes a viernes. Ya sábado y domingo, pues él sí tenía que hacer quehaceres a las partes donde trabajaba, porque él trabajaba a varias personas, ¿no? Entonces ya el domingo lo dedicábamos para hacer excursiones con los vecinos. Nos poníamos de acuerdo, vámonos a ir a la Isla del Amor, o nos vamos a ir al rancho, o nos vamos a ir, y ya llevábamos que comer y todo para disfrutar, y con los que estaban más grandecitos a jugar béisbol o lo que fuera, carreras y todo, y ya nos íbamos ya en toda, desde que era la mañana, salíamos como a las 10, llegábamos, a veces guisábamos lo que pescábamos, y ya de ahí comíamos y ya nos veníamos sobre eso de las 5 o 6 de la tarde, que no nos agarrara la noche por los moscos. Pero esa era la rutina de de todos los días, hasta que después nació él, mi segundo hijo, y ya las rutinas eran más, porque ya uno iba al kinder, el otro iba a la primaria, pero yo tenía que hacer mis cosas al banco, al mercado y todas esas cosas, y tenía yo que patinarle diario porque yo no tenía sirvienta. Entonces yo lo hacía todo y me compaginaba yo mi horario para hacerlo. Dejo al niño a la escuela, vete al mercado rápido lo que tienes que hacer, vete al banco, haz lo que tengas que hacer en el banco, sales del banco y vienes rápido, adelanta la comida y ve por el niño a la escuela, y ya al mayorcito lo traía de su papá, lo recogía y ya lo traía de su papá, venía y ya comíamos, nos sentábamos a la mesa, ahora sí que su abuelito, ellos dos y nosotros dos, nos sentábamos a comer, siempre juntos, siempre juntos comíamos, nunca unos primero y otros después. La cosa fue de que cuando faltó mi suegro, mis hijos se ponían muy tristes y no querían ni comer. No querían ni comer porque llegaban de la escuela y de cariño le decían, Tito, a comer, 1, 2, 3, Tito, a comer. Y bajaba su abuelito. Cuando su abuelito faltó, no querían comer, entonces tuve que cambiar mi rutina. Le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Que no vamos a comer aquí, tenemos que quitar esta mesa y nos vamos a ir un tiempecito a comer a la casa de mi mamá. Entonces ya pasaba yo por él al kinder, iba a la casa de mi mamá y ya ahí comíamos y ya él pasaba a recogernos, comíamos y ya la veníamos a la casa de usted. Y ya así, hasta que cambié la mesa, para que ya la mesa no fuera rectangular, sino fuera redonda, para que no extrañaran a su abuelito. Y así es de todo el tiempo. Ya cuando mi esposo salía de vacaciones, decía, pues nos vamos un viajecito a México, aunque sea para recorrer los lugares más importantes de la capital. Y ya a él hasta de 5 meses me lo llevé a andar paseando por allá para, lo primero que uno, como yo como católica, ¿no? Es ir a la villa, a visitar a la Virgen, y eso. Ya de ahí salíamos caminando de la villa a los alrededores, ya nos veníamos, agarrábamos traíamos carro y ya nos veníamos al hotel, porque siempre paramos, aunque sea, siempre juntábamos para parar en hotel, no dar molestias a la casa de la familia. Y ya la familia nos recogía en el hotel para ir a comer a la casa, desayunar o cenar, y ya nos traían en la noche al hotel y ya. Y así a recorrer los lugares más pintorescos como Xochimilco y así las partes más cercanas que tenían de los museos, ¿no? Los museos de cera y todos.
Y así vivíamos muy felices nosotros y hasta la fecha, ¿no? Mis hijos se fueron creciendo, estudiaron la primaria, la secundaria, el bachillerato, la universidad. Mi esposo trabajando muchísimo y yo apoyándolo, porque yo dije, no, pues yo, como le dije, yo quiero que tengan una buena educación para que se defiendan en la vida, es la herencia que les voy a dejar. No puedo dejarles dinero, y el dinero se lo sacaban. Y después, ¿qué va a hacer de ellos, no? Entonces, nos adaptábamos a comer lo que yo guisaba y no comíamos tan mal porque como siempre en Veracruz no nos falta el pescado, ¿no? El pollo y todas esas cosas, mariscos, íbamos a pescar nosotros, nos llevábamos a los niños al muro y pescábamos y de ahí guisábamos, a veces había mucha langosta, ahora ya no las hay, ahí entre las piernas y ahí agarraba mi esposo las langostas. Y hasta ese lujo nos dábamos de comer langostas, que ahora ya no las hay. Pero vivimos una vida no con muchos lujos, porque no somos gente adinerada, éramos de la clase media, ahora somos de las pobres, porque hay muchas cosas que no se puede hacer, como viajar como antes se viajaba, ¿no? Hay veces que viajamos por circunstancias de como de enfermedades o de cosas que uno no tiene previstas, ¿no? Pero se viaja con muchos sacrificios, ¿no? Y ya así nosotros, pues aquí, como le dije a mi esposo, la felicidad no es pasear ni es el dinero, es vivir y convivir en familia, ¿no? Y así se los digo a mis hijos, ¿no? Yo es que ellos no les falte nada, que tengan nada más para vivir, no para sobresalir, ¿no? Porque uno se da a conocer por lo que es. Yo les enseñé a ser educados, respetuosos, que no siempre les inculqué que en ese tiempo pues teníamos para comprarle muchas cosas, ¿no? Venían que es que los Reyes Magos, que la Navidad, y yo siempre le decía, por favor, esto que te compramos, aquí se queda en casa. No quiero que salgas a presumirle a los muchachitos porque los vecinos no tienen sus papás para comprárselos. Y se va a sentir muy feo de que tú salgas y, ¿no? Y digas, no, es que mi papá, los Reyes me trajeron y todo. Digo, no, a mí esas cosas no. Entonces los eduqué para servir. Y en donde estudiaron era educar para servir, no para que se sirviera. Y así, pero hemos sido, en lo que cabe, felices porque hemos sido sanos, ¿no? Sanos en el aspecto que enfermedades comunes, como alergias, un dolor aquí, otro dolor acá, pero realmente hemos comido muy sano, entre verduras, pollo, pescado, nunca nos ha faltado. El pescado a la veracruzana, el, el ceviche, el pescado empapelado, el pescado en acuyo, chilpachole, ya que sea de camarón o de jaiba, todo lo que es pescado así, sí, frito, las jaibas nada más así cociditas con sal y limón, ricas. Eso me encanta a mí. Y caracoles, la ensalada de caracol o también un chilpachole de caracol también sabe bien rico. También hacemos mole, también hacemos ¿cómo se llama? Todo lo que es, lo único sí que no sé hacer es tamales, ¿eh? Eso nunca he hecho tamales, pero buñuelos, y muchos tipos de comida que se comen aquí en Veracruz, de todo lo que sea de mariscos. Podemos hacer minilla, muy rica la minilla, y mi esposo también le gusta mucho la cocina y también guisa, también hace sus buenos platillos y todas esas cosas. Pero sí, sí sabemos cocinar todo, hacer capeados y la hueva frita y la hueva en pan y muchas cosas sí. Pero sí hemos sido felices, ¿no? No lo felices que a lo mejor mis hijos hubieran querido otras cosas, ¿no? Tener para viajar y pasearse y comprarse, como yo le dijo a mi esposo, tú quieres ropa de marca, zapatos de marca. Cuando
cuando trabajes, tú lo vas a poder obtener, pero yo ahorita no tengo más que para comprarte unos tenis Panam. Así nos decía, ¿no? Entonces, ellos se han fincado, mis hijos, los dos, ¿no? Mi hijo el más grande es ingeniero electrónico. Mi hijo Gustavo también estudió para ingeniero electrónico, pero en lo que cabe hemos sido felices. Hemos sido felices en esta vida con lo que hemos tenido y con la salud que tenemos. Me gusta mucho tejer, tejo mucho. Tejo con agujas, con gancho y a veces aprendo otras cosas, pero me gusta mucho tejer. Y manualidades poco hago, pero sí me gustan y a veces hago cosas, ¿no? Pero lo que más me gusta es tejer. Y me gusta mucho cocinar, postres y todas esas cosas me encantan. Lo que más me gusta. Mi esposo va a cumplir 40 años de trabajar y no se quiere jubilar. Tiene 78 años cumpliditos, el día 5 de noviembre los cumplió. No se quiere jubilar. Entonces, yo mi vida ahora me dedico a hacer todo mi quehacer. Hago todo mi quehacer, me levanto tarde, porque como ya no tengo hijos que me lloren y mi esposo se va muy temprano, entonces yo me levanto más tardar a las 9:30. Pero como tengo un hijo que tiene una pequeña empresa y los paquetes no se los llevan a su casa porque quedan muy lejos, entonces yo le recibo los paquetes en la casa de usted y tengo que estar lista a las 9 de la mañana para cuando lleguen los paquetes, ¿sabes? Y ya de ahí, ahorita soy muy amante de las redes sociales. Me gustan mucho las redes sociales, pero no todas las redes sociales, ¿eh? A mí, si yo hubiera podido estudiar una carrera, que no lo pude estudiar porque mis padres eran muy pobres y me tuve que ir a trabajar muy joven, me gusta mucho la cosa de política. Me gusta estar enterada de la política y me gusta mucho ver la Cámara del Congreso de Senadores y de Diputados, porque yo desde que era muy pequeña a mí me dieron una primaria extraordinaria, donde me enseñaron qué eran los tres poderes. Me enseñaron, ¿no?, la constitución política de nuestro, y que van reformando cada vez que pasa un sexenio, reforman la constitución. Me ha gustado mucho enterarme de cómo es que nosotros llegamos a ser libres, ¿no?, de los españoles, ¿no? Porque yo me acuerdo que mi papá trabajó con un español en una panadería que se llamaba La Espiga de Oro, y cómo es que los sangraban tanto para el sueldo que les pagaban, ¿no? Entonces a mí me ha gustado mucho enterarme sobre la historia de mi país, y me gusta cuando los diputados están hablando y defendiendo las propuestas que llevan, ¿no?, al Congreso, y ahí me doy cuenta de muchas cosas que mucha gente no está enterada, ¿no? Y a mí me gusta oírlas y ver, y a ver quién tiene la razón y quién tiene la razón. No la tiene, pero digo, como yo que estoy viviendo y que yo quisiera lo mejor para mis hijos, ¿no? Que cuando yo me vaya ellos tengan una tranquilidad y una vida cuando menos estable. Con estas personas que nos gobiernan hay muchas cosas que no me parecen que están mal y que yo las viví en otras circunstancias que no eran tan así, ¿no? Porque digo, aunque éramos muy pobres, pero teníamos para ir al cine. Mi papá tenía 5 hijos chicos y uno que ya era mayor, pero tenía para llevarnos a los 5 a la matiné. No tenía para comprarnos todos los refrigerios que venían, pero le permitían a uno entrar en una bolsa y llevaba palomitas o llevaba naranjas o llevaba lo que fuera. Pero ahora entrar al cine tiene que hacer cola para comprar el boleto o no puede pasar nada con nada. Y para llevar a 2 o 3 o 4 hijos al cine no alcanza, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo va a ser posible que estos señores ganen tanto dinero, ¿no? Y uno acá el sueldo mínimo que
que no da, porque yo trabajé en primer año 6 días de vacaciones y se me iban así, y nada más me daban mi quincena y no le daban a uno más retroactivo, como dicen ahora, ¿no? Entonces yo sí quisiera, me gusta mucho por eso. Y luego mi esposo me dice, ay, es que eso lo repiten y lo repiten. Digo, bueno, es que lo repiten uno de una forma, otro de otra forma, y de eso vas a sacar la conclusión de cuál es el que tiene la razón y cuándo no. Y le digo, y me gusta saber para estar enterada. Le digo, ¿cómo voy a vivir nada más con lo que digan y lo que digan en la televisión? Y ahora ya ni veo televisión. Ya no veo televisión porque en la televisión son puras mentiras lo que dicen. Entonces me dice, oye, ¿que no viste? No, yo no veo también. Y no, antes yo oía la XCU, porque ahora ni el tiempo lo dan bien, lo dan mal. Entonces, digo, en las redes sociales me meto a la Conagua y ahí me dice cómo va el huracán, en qué dirección va y para alertarme y todo eso, y que se alerte la gente. Entonces ahora soy amante de las redes sociales. Mire, estos aparatos no existían, pero desde que salieron los aparatos para comunicarse, esos walkie-talkies, mis hijos jugaban con los walkie-talkies. Y hay veces que entraban en los walkie-talkies, nos entraban unas cosas de que hablaban en otro lado, decían, oye, que ya se echó la totola y que la policía y que no sé qué, entraban a los walkie-talkies de que estábamos jugando. Y ya después cuando vinieron ya los Nokias esos que parecían ladrillos, pues me compraron uno para comunicarme cuando yo me fuera al rancho, a ver si yo del rancho podía entrar la llamada para mi casa, al teléfono de mi casa. Y entonces ya empecé y sí, llegaba iba al rancho y sí a veces teléfono se le sacaba una antena, me subía ahí a una loma y sí entraba la llamada hasta para mi casa, ¿no? Entonces, ya cuando empezaron los teléfonos esos de como cangrejito y todo, y ya nada más me explicaban cómo tenía, porque nada más era para llamar y hacer, y ya después salieron con la maquinita esa para escribir. Pues como ellos ya sabían, pues yo les preguntaba que aunque a veces los hijos no le quieren decir a uno, porque si ya te dije una vez, ¿y cómo va a ser que otra vez te lo diga? Y batalla, a veces tiene que ser mejor con otro extraño que con mis propios hijos. Y entonces me compré mi celular, me compraron mi celular y ahora soy no muy experta porque a veces no me gusta entrar porque vaya yo a botar cosas y me regañan, ¿no? Pero sí me gusta investigar cosas y de saber también de medicina y me gusta de las cosas naturales y entonces me meto a investigar y me gustó desde que empezaron los teléfonos estos celulares y me lo van cambiando y ahí me meto y en el WhatsApp y en el Facebook y ahora hasta platico con los que están en el YouTube. Pues con la computadora también, pero no tanto porque sí, yo hasta imprimía y todo en la computadora, pero como eso de que se me descompuso la computadora que eran de las viejitas, que eran de cajoncito acá, ahora son ya más modernas, pues se descompuso y no me la descompusieron, ¿no? Entonces tengo mi tableta. Y con la tableta ya si quiero que me impriman algo, pues ya le digo al otro hijo, búscame aquí y acá y me lo imprimes. Pero yo imprimía ahí en la computadora y las facturas y me modernicé. Las necesidades a veces hacen que uno se modernice. Pero sí, en la tableta yo, ahora hasta juego con mi nieta, los juegos esos que hay, Roblox, que Abanqui, que no sé qué, y ahí camino con ella y vamos aquí, vamos allá. Porque le voy a decir, los niños son muy expertos. Mi nieto, el más mayor que tiene 16 años, desde los 3 años empezó a manejar la tabletita. Y él fue el que en la computadora, él me decía, porque ellos ni siquiera me decían nada. Entonces nos sentábamos a jugar, que le gustaban mucho los dinosaurios, y encontraba juegos de dinosaurios. Y ya nos subíamos a jugar y él me decía, mira, este es para bajar, este es para subir, este es para caminar para acá, este es para hacerte para acá. Y ya me explicaba, y dale para que peleen, a ver quién vence. El niño de 3 años.
Ahora mi nietecita que tiene 6 es experta. Digo, ay, es que dice que actualizar, es que tienes que picarle aquí y luego te va a hacer acá, le pones a actualizar y este circulito se tiene que llenar y luego le dices abrir y ahí entras. Una niña de 6 años me enseña a mí. Yo, para mí, el futuro, si como ahorita que hay una transición en nuestro gobierno y que ha sido una transición pacífica en lo que cabe, porque no ha habido muertos y los muertos nunca se van a acabar, ¿no? Porque siempre hay gente que le busca la manera de ganar el dinero más fácil en muchas cosas. Pero si esta transición sigue, que sigan cambiando las cosas, que el gobierno no se tome lo que no es suyo, porque el dinero es de todos los impuestos que pagamos nosotros los mexicanos. Y como la gente dice, es que me los tiene que dar porque es de mis impuestos que yo ya pagué. Y yo les digo, sí, pero ¿cuándo te los dieron antes? Y eso estaba estipulado en la Constitución Política de mucho más atrás. Hay un artículo con, con, con sus, ¿cómo se llaman las que le ponen la segunda, la primera? Le digo que estaba estipulado, pero no se los daban más que a las personas que reunían gentes para ir a votar por el PRI. Porque yo por la casa de usted tengo una vecina que a ella le daban mensualmente su sueldo, porque siempre tuviera a un grupo de personas y más creciera. Y entonces un día llegó a la casa de usted y me dijo que si yo no quería darle mi credencial de lector, ¿no? Y yo le dije, no, yo no doy mi credencial de lector. Le dije, ¿para qué la quiere? No, es que si usted me da la copia de la credencial de lector, dice, yo le doy una televisión. Le dije, no, mi credencial de lector nada más es para los documentos que tengo que hacer en el banco por donde me lo pidan, pero yo no puedo darle mi credencial de lector, quién sabe para qué la vaya usted a utilizar. Entonces mis vecinas que están por ahí sí se la daban y le dieron su televisión de colores. Entonces a esas personas sí les daban ese dinero, se lo tomaban, los diputados se repartían lo que a los diputados les daban para ayudar a la gente de su comunidad, porque somos diputados por Veracruz, por Del Río, por Jalapa, por el Distrito Federal. Pero dígame usted, son diputados que nunca nosotros nos fueron a preguntar si estábamos de acuerdo o no, ¿no? De lo que iban a hacer. Entonces, como le digo yo, ahorita ojalá que siga cambiando esto porque México no es para que viviéramos así, ni estuviéramos como estamos. Y Veracruz está, pero las calles horrendas, feas las calles, ahora tienen cerrado por aquí, cerrado por allá, antes no lo había, programaban, vamos a componer esta calle hasta que terminemos, luego seguimos, ahora rompen por todas partes, y ahorita vamos, digo, yo estoy viendo lo que este señor, que digan que si es comunista, que si es socialista, que si es esto, que si es el otro, le digo, bueno, le digo, pero estamos viendo las obras que está haciendo, ¿no? Ojalá estos cambios sigan así pacífico, porque si vienen otra vez y hay revueltas y hay todo, como que iban a hacer esas cosas ahí que siempre jalaban los policías, los soldados, daban macanazos a los jóvenes porque hacían protestas y le hacían todas estas cosas. Ahorita no hemos visto eso, ¿no? Entonces yo digo, por esa parte yo digo, ojalá siga siempre para que tengamos como yo, ¿no? No sé cuánto me permita, ahora sí que yo creo vivir. No sé cuánto tiempo me deje vivir a mí y a mi esposo, ¿no? Pero yo quiero un México mejor, ya no tanto para mí, para mis hijos y mis nietos. Mis nietos, porque qué vida van a vivir. Ahora con esta pandemia que pasó, no tenemos la vida comprada, ¿no? Y critican muchas cosas, pero también mucha gente se murió porque estaba enferma. Obesidad, azúcar, porque hay muchos diabéticos, hay muchos niños dializados. Usted ve ahí en la clínica del ISSSTE cuántos niños llevan a dializar tan pequeños. Yo nunca había visto en lo que tengo de vida
de que todos mis compañeros, mis amiguitos, mi familia, que algunos lo hayan dializado, jamás. Entonces, la comida. A nosotros nos criaron con leche de vaca. Los quesos eran de la leche de vaca. Nos criaron con muchas verduras y muchas frutas, ¿no? Los pollos se criaban en casa. Ahí los criaba uno y los mataba. Yo me acuerdo, mi tía traía manteca o carne de cerdo, pero les daban sobras a los cochinos, pero cuando los iban a matar, los encerraban en un corral y les daban maíz para limpiarlos, para que se les saliera todo lo malo al cochino para poder Comíamos muchos tamales de elote, de masa, pero en el molinito se molían para hacer la masa, o a veces ya cuando había ya un molino ya más grande ya entonces cocía uno el maíz y lo llevaba y se lo molían a uno para hacer las tortillas o las gordas. Comíamos tortillas, comíamos frijoles, comíamos guajes, comíamos los rábanos, todo lo que era verduras, porque las hacían en diferentes formas, caldos de olla con todas las verduras habidas y por haber. Entonces yo creo que el sistema inmunológico de uno está bien, no había tantas comidas chatarras como papitas, los churritos y todas esas cosas que ahora lo comen uno, ¿no? Y con aceites que son de maíz y que son de girasol y que son comíamos con manteca y mire, aquí estoy, ¿no? Entonces digo yo, ojalá que sí cambie, pero para bien, porque yo quiero un México bonito, para que lo sigan disfrutando mientras Dios nos preste vida. Bueno, pues muchas gracias, doña Para Julia. servirle. Gracias por venirnos a contar. Gracias a usted por tomarme en cuenta.